licenciado. Vamos a ver dónde hay 7. Tengo entendido que hay aproximadamente 180 o más asignados. 135, licenciado. 135. Bueno, entonces ya estamos más de la mitad. Solo vamos a ver qué necesita. Compartirles la diapositiva. Les pregunto, ¿visualizan la diapositiva? Sí, licenciado. ¿Sí? Ahorita sí. Okay. Muy bien. Entonces, bueno, primero que nada, las disculpas de parte del licenciado Julián, que por cuestiones laborales no va a poder estar con ustedes el día de hoy. Y pues me pidió colaboración, me pidió que le apoyara para poder ir avanzando de a poco el contenido, ya que si no estoy mal, la próxima semana es que tienen ya su examen, ¿no? Día lunes, creo. Sí, ¿verdad? El día lunes. Ok. Entonces, Lunes como ustedes, 14. sí, pues, día lunes. Como ustedes pueden visualizar, tenemos las formas de gobierno del Estado romano, ¿sí? Como primer punto tenemos la monarquía, segundo la república, tercero el principado y como cuarto el imperio, ¿sí? Ya que ustedes se van dando cuenta las etapas o la evolución de las formas de gobierno del Estado romano, y si se dan cuenta, al final tenemos lo que es el imperio, o sea, el imperio romano como tal. Pero para llegar a lo que es el imperio romano como tal, pues vamos a analizar de a poco las otras 3 formas del Estado romano, de gobierno romano, anteriores a que esto se convirtiera en un imperio. La monarquía. Pregunto, ¿qué entendemos nosotros por una monarquía? ¿Qué al que nos hablan y nos indiquen a nosotros, ese es un Estado monárquico? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Gobernaba solo un rey? ¿Perdón? Es un estado gobernado por un rey. Un Estado gobernado por un rey. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. ¿Sí? Por un rey, por un linaje, por una familia, ¿sí? Y que se va transmitiendo ese poder por medio de ¿qué? Es gobernado por un rey y dura digamos que la vitalidad del rey en poder, y luego su sucesorio sería el siguiente en la lista de sangre, que sería como digamos como el nieto o el hijo del rey. Es correcto, gracias Carlos, gracias Isabel. Sí, la sucesión es, como decía Carlos, por herencia, como decía también Isabel, ¿verdad? De que la forma de gobierno es vitalicia, o sea, el rey va de un inicio a un final. Y a falta de él, va a suceder en ese reino, ya sea los hijos, ¿sí? A falta de hijos, por ejemplo, en el caso de las batallas y que el príncipe sale al frente del ejército y desafortunadamente no regresa, de todos modos esa herencia a falta de rey sucede, ya sea hijos, o sea, nietos de ese príncipe del hijo mayor, o a falta de nietos, pues entonces ya pasaría la sucesión a hermanos, ¿no? Siempre hijos del rey. Y a falta de hijos, pues la sucesión se da hacia los lados, ¿verdad? Para entender un poquito más en relación a la monarquía, esto hablando propiamente del imperio, perdón, no del imperio,
sino la monarquía del pueblo romano o de la forma de gobierno del Estado romano como tal, ¿verdad? Porque obviamente en la historia vamos a conocer demás reinos o formas de gobiernos monárquicos, ¿verdad? Pero esto es en Roma como tal. Dice que la monarquía es una forma de Estado en el cual un grupo integrado en el Estado, generalmente dice una familia que representa una dinastía. O sea, las dinastías no son propiamente de países asiáticos, por ejemplo, chinos, japoneses, sino que las dinastías se tomaba ese nombre para este tipo de gobiernos, ¿verdad? O sea, donde rige la forma de gobernar es de una familia, o sea, una dinastía, ¿sí? Y encarna la identidad nacional del país y su cabeza, dice. El monarca, en este caso el rey, ejerce el papel de jefe de Estado. El poder político del monarca puede variar desde lo puramente simbólico a integrarse en una forma de gobierno, con poderes ejecutivos considerables, pero restringidos, dice, hasta lo completamente autocrático. O sea, también aquí se maneja una palabra autocrática, o sea, un gobierno autocrático. ¿Qué entendemos por un gobierno autocrático? Como autoritario, Lee. ¿Es correcto? Autoritario. O sea, el poder radica única y exclusivamente en esta persona, ¿sí? Entonces, aquí ellos manejan, que dice que se manejaba ese tipo de gobierno ya hasta lo completamente autocrático. O sea, que el rey como cabeza de Estado, de gobierno, de jefe, manejaba lo que podríamos decir al día de hoy, conocemos por los tres poderes del Estado, ¿sí? O sea, era un poder absoluto, ¿sí? Así como lo comentó su compañero, dice. Y manifiesta que una monarquía, la jefatura de Estado o cargo supremo es, primero, personal, segundo, vitalicia, y tercero, designada según el orden hereditario, tal y como lo mencionaron sus compañeros. Hablamos que una monarquía, un poder o una jefatura de Estado monárquico es personal porque dice que es estrictamente unipersonal, aunque hay algunos casos en donde se dan diarquías, triunviratos o tetrarquías, como las mismas palabras lo indican, ¿verdad? Cuando hablamos de una diarquía, sabemos que la misma palabra dice que son dos personas, ¿sí? Triunviratos 3 y tetrarquía de 4 para arriba. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, perdón. Se escucha mucho entrecortado. ¿Así? ¿Compañeros? ¿Todo bien, Nick? Todo bien, Lick, estamos bien. Se escucha. Ok, Hace su... entonces, sí, yo creo que ese es problema de la compañera, porque si los demás me escuchan bien, entonces considero de que sí, es la conexión de la compañera. Bueno, entonces, hablamos personal, ¿sí? Una monarquía, elemento personal, estrictamente unipersonal, uno, pero ya sabemos que hay excepciones, ¿sí? No el caso de Roma. Vitalicia, dice, porque dice, en algunos casos históricos existieron magistraturas temporales con funciones similares, como la dictadura romana, y en muchos casos se produce la abdicación voluntaria o el derrocamiento o destronamiento forzoso, que puede no ir acompañado del regicidio. ¿Qué entendemos por regicidio? Es una palabra tal vez no muy sonada en la actualidad, porque son pocos los países que todavía tienen o su régimen de gobierno está basado en un rey, una reina, ¿sí? Pero sí conocemos y es un tipo penal
en nuestro ordenamiento jurídico, que es el magnicidio. Y el magnicidio no es nada más y nada menos que comete magnicidio la persona que dé muerte a un ¿qué? A un rey. Rey o reina. No. El magnicidio a un jefe de Estado, ¿sí? Pero en ese entonces, por eso les comentaba que el regicidio es un vocablo que no lo usamos o que no lo escuchamos muy frecuentemente en la actualidad, porque existen países que manejan todavía ese tipo de gobierno, ese sistema de gobierno, que es por un rey. La mayoría de estados ya son por un primer ministro o un presidente. Entonces, nosotros conocemos el magnicidio como tipo penal. En ese entonces se hablaba de regicidio, que es prácticamente lo mismo. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Si tienen alguna duda, me interrumpen, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Mi nombre es Estuardo Rodas. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, Víctor. No, es que estaba hablando Estuardo, no sé si él va a hablar primero o me da la palabra a mí. Dale, Víctor, dale, yo sigo. Sí, gracias. Lick, le quería preguntar, porque como nosotros estamos llevando la secuencia con un libro de referencia, pero me quedó duda porque usted habló de un gobierno autocrático, pero en el libro Perdón. Dice aristocrático, o sea, ¿cuál es la diferencia entre autocrático y aristocrático? Porque el libro dice aristocrático. Cuando se habla de aristocrático, quiere decir que es de la monarquía, estaba como que dividida en los poderes que estaban después del rey, me imagino. O autocrático es directamente que las órdenes iban giradas del rey sin tener un gabinete de gobierno, pues. Sí, perdón, el Víctor. Yo hacía referencia a una autocrático porque manifiesta pero no es con el afán de confundir, simple y sencillamente era para hacer una diferencia en una monarquía absoluta, ¿sí? Por eso les mencionaba yo, de que en muchas etapas de la historia se daba el monarca, se daba el poder absoluto, ¿sí? Obviamente, el aristocrático y el autocrático son terminaciones totalmente distintas, pero como les comentaba, en la Roma, la monarquía se manejaba por una sola persona, ¿sí? O sea, tal vez ahí es donde tienden ustedes a confundir, de que posiblemente el texto que ustedes tienen maneja el término aristocrático, pero ¿qué es la aristocracia? Empecemos por ahí. Pues la aristocracia, yo estaba aquí googleando, ¿verdad? Porque son palabras desconocidas, aunque La aristocracia era una forma de gobierno, pero aquí los que gobernaban, digámoslo así, en caló, en el buen chapinismo, digámoslo así, la crema innata de la sociedad. O sea, el gobierno lo conformaban las personas que tenían, hablemos de título, riqueza, los nobles de esa época, ¿sí? Ese era el gobierno aristocrático. Los ancianos, los científicos, los escritores, toda esa gente que tenía un estatus social superior a la mayoría del pueblo, eran los que manejaban esa cúpula. En cambio, la autocracia es la forma de gobierno que se cimenta en una sola persona, ¿sí? O sea, para no confundir, o sea, la aristocracia es otro tipo de gobierno. ¿Estamos?
La pregunta era porque como en el material de estudio que tenemos nosotros, ahí en el primer párrafo dice, es más bien una jefatura de gobierno aristocrático, y no vaya a ser de que nos venga una pregunta y vayamos a tener confusión de que diga qué tipo de gobierno era, si aristocrático o autocrático. No. La referencia era única y exclusivamente en relación al rey, ¿sí? Obviamente, ustedes van a estudiar en relación a su material de apoyo. O sea, las evaluaciones van a venir de acuerdo al material de apoyo. O sea, esta era una relación que nos daba también datos, nos daba la historia, ¿verdad? De que en este tipo de gobierno existía momentos donde ese poder absoluto radicaba en una sola persona. Entonces ahí se da la autocracia, ¿verdad? Vaya, muchas gracias, Lick. Ahora, Estuardo, si no mal recuerdo, también tenía una duda. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, básicamente era lo mismo. Lo que pasa es que ahorita ya lo que estamos tratando es el Estado romano. Entonces, en el Estado romano no era una monarquía de carácter absoluto, sino que No. Exacto, pero como tocó el tema, entonces hubo una confusión ahí. Entonces, Sí, no. Yo nada más lo del Estado romano, entonces al decir que sí había monarquías absolutas, hubo una pequeña confusión, pero ya está claro de mi parte. Gracias. Ok, bueno. Muchas gracias porque así vamos aclarando paso a paso y si no perdemos el hilo de la clase y al final ya a veces nos cuesta un poquito regresar al punto. Bueno, entonces les comentaba, ¿verdad? De que los elementos o la monarquía o la jefatura de Estado era personal, vitalicia y designada, lo que ustedes platicaban, designada según un orden hereditario, ¿sí? Entonces, se daba la situación de una monarquía hereditaria, que era la forma de gobierno en la cual el monarca es el heredero, normalmente un hijo del monarca anterior o próximo, ¿verdad? O sea, ahí se van a manejar las edades. Y como les repito, la forma de heredar ese tipo de cargos estaba el hijo mayor y el hijo menor, ¿sí? Para que lo entendamos un poquito más. En el caso de la reina Isabel, en Inglaterra, está el príncipe Carlos, que es el hijo de la reina, ¿sí? A falta del príncipe Carlos está el hijo mayor, que es alguien que me refresque la memoria. El príncipe William, creo que es. William, ¿verdad? Pero este príncipe tiene un hermano, que es el que renunció a la corona. El nombre de él, que alguien me lo recuerda, perdón. Harry. Ok, bueno. Entonces, a falta de Carlos, del príncipe Carlos, hereda William. Pero a falta de William, no heredaba Harry. ¿Por qué? Porque William ya tiene descendencia, ¿sí? Entonces, Carlos, William y los hijos de William. A falta de los hijos de William, entonces ya iba Harry, ¿sí? Entonces, es por eso, supongo yo, que él renuncia a esa corona, porque que él, imagínense la edad de la reina Isabel, y que después le tocara a su papá, de ahí a su hermano, de ahí a sus sobrinos, definitivamente esa es la forma de heredar este tipo de gobierno, ¿ya? No es de que, no es el papá al hijo, del hijo al hermano, no, la descendencia del hijo, y así se van, ¿no? No tiene nada que ver con el tema, pero para que ustedes se hagan la idea de la descendencia, en una película animada, viene el príncipe y quiere casarse con una reina de otro lugar, porque él tiene 13 hermanos. Él es el menor de 13, él nunca va a llegar a gobernar su tierra. Entonces, por eso él sale a buscar el casarse con una princesa para poder ser rey en otro lado. Entonces, es así como se manejaban las monarquías, ¿sí? ¿Vamos entendiendo eso?
Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Bueno. De ahí siguen, y ahorita ustedes ya me dejaron en duda, porque yo estoy consultando otro texto, pero únicamente tal vez para asociar los y no confundirlos, más que todo en fechas, pero permítanme, vamos a ver. Licenciado, ¿qué posibilidad hay de que la compañera Astrid le pase las diapositivas que nosotros estamos manejando para que sigamos con el hilo del tema? Sería algo bueno, pienso yo. Sí, la verdad es que sí sería ideal. Sí, porque el material que yo tengo dice Civil Use Gentile, periodo arcaico, no. Bueno, si ella me lo pudiera compartir en este momento, se lo agradecería. No sé si está la Sí, compañera. Lick, buena tarde. Ahorita se lo mando a su WhatsApp. Ok, gracias. Porque entonces así ya estamos todos en sintonía. Gracias, Astrid. Oh, De nada. bueno. Pero, ok, aquí estamos. La monarquía, dice. Lo vamos a poner en la máquina para tener. Perdonen, compañeros, pero ahorita nos vamos a poner al... Bueno. Sí, muchas gracias, Astrid. Sí, yo creo que sí es. A ver. Me truenan las tripas, no tengo hambre. Civil. Monarquía, dice. Bueno, dice que la monarquía, Roma se gobernaba sin constitución y por el poder de los reyes, mas no es una monarquía de carácter absoluto. O sea que aquí regresamos. Estuvo buena la extensión del tema porque entonces se considera de que no era una autocracia, porque dice que era una monarquía, mas no es una monarquía de carácter absoluto como las establecidas en el tiempo del imperio, o sea, más adelante, ahí todavía no era, ¿sí? Y más bien una jefatura de gobierno aristocrático, ok, entonces ahí ya entiendo yo y les explico. Lo que decía Estuardo y el otro compañero que se me pasó el nombre es correcto, porque vienen y dicen que la monarquía en ese entonces no era autocrática, o sea, el poder no estaba radicado en una sola persona, sino que era un poder, una jefatura de gobierno aristocrático. Ni siquiera se podía considerar entonces que esa monarquía era hereditaria, sino que la forma de gobierno la tenían no solamente una dinastía o una familia, sino que era compartida por toda esa gente que estaba por encima del pueblo, ¿verdad? Todos los nobles. Es correcto, todos los nobles. Gracias por la palabra, Estuardo. Todos los nobles, dice.
Y los órganos políticos de la monarquía dice que fueron los siguientes. Rey o rex, que la monarquía fue la primera forma de gobierno del Estado romano y que inicia con la fundación, ya es un dato aproximado, en el año de 753 antes de Cristo y culmina en el año 510. Recuérdense que según la historia dice que los años iban de mayor a menor al 0 antes de Cristo y después de Cristo del 0 a la actualidad, ¿verdad? La figura de gobierno era el rey vitalicio y lo designaba por interés del pueblo reunido en comicios curiados. ¿Qué entienden ustedes por curiados? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué les...? Por las curias. Ajá. ¿Qué les da, qué les viene a ustedes a la mente con esa palabra? Las curias eran los grupos Grupos. ¿Perdón? grupos de Eran poder. asambleas del pueblo romano, ¿sí se llama? Correcto. Pero eran asambleas designadas por, dice, en Roma, la asamblea que recibía esa designación por estar relacionada con la antigua organización tribal de la monarquía. Los comicios curiados eran convocados por magistrados cum imperio a fin de aprobar la lex curiata de imperio, un procedimiento previo para la elección de cónsul, pretor y dictador. O sea que no era nada más que los comicios era una convocatoria, ¿sí? Designada por los magistrados para aprobar leyes. O sea, ese grupo que se juntaba se denominaba comicios curiados. ¿Estamos? La comitiva curiata dice que era la manifestación más antigua de una asamblea popular en la antigua Roma. Simple y sencillamente, ¿sí? Pero ustedes ya saben más allá de lo que era esta asamblea, ¿no? ¿Para qué se reunían? ¿Quiénes los reunían? ¿Sí? ¿Cuáles eran las finalidades? De ahí vamos a lo que son las funciones del rey. Y se decía que las funciones del rey, ahí vamos a ver que el rey tenía varias funciones. O sea, en esa misma persona estaba la función política, la judicial, la militar y la religiosa. ¿Sí? O sea, el rey tenía a su cargo ungir como juez. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les pregunten la función del rey para fungir como juez en todo proceso, ya sea de carácter civil o criminal, ¿qué tipo de función era la que manifestaba él? La judicial. Función ¿ah? Judicial. Judicial, es correcto. Adaptémoslo a nuestro régimen de gobierno. Sabemos que hay 3 poderes de Estado, ¿sí? Solo que en este caso tenemos el ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, si el rey tuviera esas 3 funciones a cargo, sabemos que el rey ejercía el poder judicial, ¿sí? Ejercía el poder político por medio del ejecutivo, ¿sí? Y ejercía, en este caso, no, en la antigua Roma no se daba un poder legislativo porque ya sabemos que se daban las curias, ¿no? O sea, para determinar leyes no era solamente el rey. Ahí existe esa excepción en la antigua Roma, ¿ya? Ahora bien, la función militar, porque era el jefe del ejército, dicen los tiempos de guerra, como en paz, como en la paz. O sea, el hecho de que no había guerra no quiere decir que los estados no tenían un ejército. O sea, y siempre él era el jefe de estas campañas militares. Era el requerimiento del ortodoxo. Recuérdense que en la antigüedad estaba muy marcada lo que era la religión.
Y el rey, en este caso, el monarca, era el encargado. O sea, aquí no había un sacerdote supremo, no. Era el rey el que de ver, porque todos los fieles cumplieran con esas culto. Entonces, sabemos que las funciones del rey eran cuatro, hablando en la etapa de la monarquía. Que su función era política, detentaba el mando supremo y proyectaba leyes luego de ser aprobadas en los comicios. Lo que hoy conocemos como el ejecutivo, cuando le pasan una ley. ¿Perdón? El Congreso. ¿Es el Congreso de la República, Lee? Sí, o sea, el Congreso es el que va a proceder la ley. Pero cuando ya está se la mandan al Ejecutivo. ¿Qué? Vete o sancione, Lee. La vete. Correcto. ¿Perdón? El veto. Muy claro. Correcto. El veto. Y aquí dice que era función también del rey. O sea, el rey no creaba por sí solo leyes que detentaba el mando supremo y que luego serían aprobadas en los comicios a cargo de la administración económica financiera. Ahí se reducía una función legislativa y ejecutiva en el rey. ¿Sí? O sea, que quiere decir de que él regresaba otra vez esa disposición de ley a los comicios. Ajá. A los comicios. Es correcto. O sea, así como lo hace el presidente acá, que lo regresa al Congreso para que lo termine allá. Una iniciativa de ley, lo que conocemos ahora. Una iniciativa de ley. ¿Sí? Y aparte también estaba a cargo de la administración económica financiera. O sea, en las políticas se reunía lo que conocemos hoy o lo que hace hoy el legislativo y el ejecutivo. Bien en las religiosas porque no existía un sacerdote supremo. ¿Sí? De ahí en la literal B, tenemos el senatus o senado. ¿Sí? Y esto decía que era asesor del rey, participa en funciones de gobierno en ejercicio de autoridad de los senadores o los magistrados o los rectores. ¿Qué era un pretor entonces? Un juez. Pretor, correcto, magistrado. ¿Sí? O sea, entonces sabemos que el Senado eran asesores del rey y estaba conformado senadores, magistrados, rectores, ¿sí? ¿Qué es? O un sinónimo de magistrado. Validaba formalmente y convierte en vinculantes las normas jurídicas que nacen en las áreas comiciales. Ahorita, vamos a ver, ustedes ya vieron derecho administrativo. No, licenciado. Bueno, pues ahí ustedes van a volver a escuchar la palabra. No, licenciado. Ok, de acuerdo. Ustedes van a escuchar esta palabra vinculantes. Dice, validaba formalmente y convierte en vinculantes normas. O sea, vinculantes, sabemos que, y esto para grupo, sabemos que son de cumplimiento obligatorio. O sea, cuando un dictamen es vinculante, quiere decir que tiene que ver con el no lo puedo llamar, ¿sí? Y también hay no vinculantes, que eso es única y exclusivamente se me fue la palabra, de consulta. O sea, se tiene que aplicar o no. ¿Estamos? Pero él dice que él convalidaba formalmente y convertía en vinculantes las normas jurídicas, ¿sí? O sea, el Senado era el que convertía en vinculantes las normas jurídicas. ¿Alguna duda ahí? O sea, licenciado, que las relacionaba. La relacionaba. ¿Cómo así, Elizabeth? O dicen de que era, es decir, que convalidamente formalmente y en vinculantes a las normas jurídicas, o sea, que van de la mano o van relacionadas. O sea, que mire, pues, el Senado era asesor del rey, ¿sí? Y convertían en vinculantes, o sea, a decir que las convertían en normas vinculantes o las normas vinculantes era de cumplimiento o de observancia más bien obligatoria, ¿sí? Ya, si el Senado esto no sirve, entonces no se podía decir que era de observancia obligatoria, ¿sí?
es la relación que tiene la palabra vinculante. Por eso dice, el Senado era el encargado de validar formalmente, convertir en vinculantes las normas jurídicas que nacían en las asambleas comisariales. Las asambleas comisariales, grito que vetaba o daba vida a nuevas normas, pero el Senado era el que decía, o los asesores del rey, en que decían que sí, eran de observancia o de cumplimiento obligatorio, o definitivamente se dejaban, ¿no? No sé si está ahí resuelta la duda, Elizabeth. Directamente, muchas gracias. Vinculante como voy al lugar y analizamos. Podría ser un órgano no podría ser, consultivo, ¿se podría decir? sí, podría ser, pero recuérdense que el al lugar y no al lugar podría venir a crear esta confusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta palabrita de al lugar y no al lugar, sabes que viene relacionada a resoluciones judiciales, ¿sí? Con lugar, ¿sí? En cambio, la palabra vinculante era más que todo como de una obligatoria, ¿sí? O de un cumplimiento obligatorio, ¿sí? O sea, se hace porque se hace. La ley se cumple, solo para que ustedes lo entiendan. El declarar con lugar o sin lugar es que esa ley o esa pretensión puede asistirle la razón como no. ¿Sí? No sé si me explico o me doy a entender. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Sí? Ok. Continuando con el tema, dice regnum. Que esto no es nada más que consistía en nombrar a un miembro del Senado como interrex. Ustedes resolvieron el listado de palabras en latín, ¿no? ¿O todavía no? Sí, licenciado, pero cabalmente le iba a consultar estas dos que están acá, de autorita y inter, no las tengo. ¿Usted me puede decir qué significan? Autorita patruno. Permítame, vamos a ver, creo que bueno, la vez pasada les comenté, ¿verdad? Que mi latín no es bueno, ¿verdad? Entonces necesitamos aquí un poquito de ayuda. Vamos a ver. Esto no es nada más y nada menos que vamos a ver. El autoritas patruno que no eran nada más y nada menos que será presente. Bueno, si quieren continuamos. Dígame. A mí me pareció, licenciado, como dice el autorita, los senados, magistrados y los pretores principalmente. Sí, sí. Perdón, Isabel, tienen esa relación de magistrados efectivos dentro del Imperio Romano, pero les quería dar una explicación un poquito más extensa. Bueno, pero para que ustedes tengan la idea de que cuando se mencionaba a este tipo de personas, no era nada más y nada menos, Isabel, ¿qué era ese grupo? Dígame, Isabel. Acá dice, hay otro significado, dice autorización de los senadores o los padres de la patria. Es como, digamos que si le decían autorita patronum, era la persona que tenía la autoridad para ejercer ese cargo. Exacto, o sea, eran esa nobleza, digámoslo así, que ostentaban esos cargos. Ahora la otra, interrex. Vamos a ver si alguien la ubica. Rex es lo mismo que rey. Sí. A mí me apareció periodo que existe entre el deceso de un rey hasta la coronación del sucesor. Ok, sí, es correcto. Aquí es el deceso del rey hasta la coronación del sucesor. Bueno, entonces se entiende que el interregium, que era como la actividad, porque si sabemos que el interrex es el tiempo que se nombra el deceso, el que fallece uno
y se nombra a otro. Entonces, esta es la actividad el que tenían las personas, o sea, esa potestad que tenían esas personas de nombrar al sucesor. O sea, el interregnum no es nada más que la actividad propia, por decir algo, para que ustedes lo tengan más claro, las elecciones, esa actividad que nosotros ejercemos cada 4 años, los comicios, para elegir presidente, eso es el interregnum, ¿sí? O sea, ahí era donde el Senado nombraba al rey. Y dentro de esa actividad estaba el tiempo en que uno caía y el otro era elegido. Ese es el interrex. No sé si comprendemos. Sí, era el acto en el que se podía votar para elegir al rey después de que había muerto el anterior. Correcto. Es la actividad propia. Perdón, Ana María. No sé si me puedes repetir de nuevo, no me quedó muy claro. Del interregnum. Regnum. Sí. Ok, bueno. Dice interregnum. Dice que consistía en nombrar a un miembro del Senado como interrex. Bueno, ya me confundió. Bueno, el interregnum no era nada más y nada menos que esa actividad, ¿sí? De nombrar a esa persona que iba a suceder al rey caído, ¿sí? Ana María. Sí, ya lo voy comprendiendo. Ok. Y el interrex es el tiempo que estaba o estaba dentro del rey caído y tomaba posesión el otro, ¿sí? O sea, ese tiempo se le iba a denominar interrex. Y la actividad de nombrar a un miembro del Senado era el interregnum. Gracias, licenciada, ya lo comprendí. Ok. Y aquí tenemos dos presupuestos, mientras se elegía al rey nuevo por muerte del rey. Y por último tenemos los comitia o los comicios, que dice que eran asambleas del pueblo romano que ejercían funciones político-legislativas. Aprobaban las propuestas legislativas presentadas por el rey durante la monarquía. ¿Sí? Creo que aquí está claro. O sea, comicios es una palabra que utilizamos cada 4 años, o sea, que está dentro de nuestro vocabulario y no varía. Las asambleas del pueblo romano ejercían funciones político-legislativas. Aprobaban las propuestas legislativas presentadas por el rey durante la monarquía. O sea, aquí se ponía la ley, se ponía en palestra y en esos comicios el pueblo decía si sí o si no. ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí. Ok. Entonces, bueno, ya el siguiente tema o la siguiente forma de gobierno sería la república. Y por la hora no quiero entrar para no quedarnos cortados. Entonces, para aprovechar los últimos 3 minutos, ¿estamos claros en lo que era el sistema de gobierno de la antigua Roma al que le denominaron monarquía? Sí, licenciado. Sí, Lick. Ahí con la última palabra que dijo Lick, porque ahí en el traductor interrex significa regente. Y regente... Perdón, Víctor, con la última palabra, interrex o comitía. No, la palabra que dijo usted, interrex. Yo lo estaba ahí buscando en el traductor
y significa regente. Yo creo que es una forma clara de poder entenderlo. Y regente significa que es una persona designada para gobernar un estado porque el monarca es menor, está ausente o está incapacitado. La regla de un regente o regente se llama regencia, un consejo regente o regente que puede formarse. O sea, que es como que Sí. Tiene toda la razón, Víctor. Sí, Víctor es el que estaba platicando. Sí, es correcta su aclaración y les pido una disculpa. Sí, el interreg dice, es en el periodo, no es el periodo, en el periodo que existe entre el deceso de un rey hasta la coronación del sucesor, se llamaba interregnum, ¿sí? Ese es el periodo, ¿sí? Ya que la monarquía romana no era hereditaria, dice. La monarquía romana no era hereditaria. Dice la magistratura de interrex, o sea, la magistratura de interrex, o sea, ellos eran los que designaban a un senador o sucesor del reino. Ese es la actividad, o sea, aclarando, la actividad de la magistratura de interrex se había instituido a la muerte de Rómulo, dice, cuando el Senado romano quiso lograr la soberanía en lugar de elegir un rey. Entonces, aclarando, interrex es en el periodo que existe entre el deceso del rey hasta la coronación, se llamaba interreino. O sea, interrex es todo eso que envuelve, ¿sí? Del rey caído hasta el rey electo. ¿Estamos? Aclarada la confusión. O sea que en ese periodo nombraban a un miembro del Senado, era algo para mientras en lo que elegían al otro rey. En teoría, Estuardo, tomémoslo como para comprenderlo un poquito más el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que son 13 magistrados. Al menos en la Corte de Constitucionalidad, los 5 magistrados, el primer presidente es el de mayor edad, ¿sí? Por eso, en esta magistratura, el magistrado Molina Barreto es el primer presidente porque es el mayor, ¿sí? De ahí le sucede al año siguiente el que le sigue en edad, hasta llegar al menor. Eso es en el caso de la Corte de Constitucionalidad. En el caso de la Corte Suprema de Justicia sabemos que son 13 magistrados, pero ellos, como son 5 años, ¿sí? Entonces, ellos entre esos 13 magistrados van a elegirse entre ellos, ¿sí? Es algo parecido a lo que pasaba en la antigua Roma. En ese Senado ellos elegían dentro del Senado quién ocupaba ese cargo. Porque, como dice, no era hereditario, o sea, existía una monarquía, o sea, el Estado era gobernado por un rey, pero ese rey no lo sucedía su hijo, su hermano, o sea, no era por dinastía, sino que era por el grupo de senadores, hablemoslo así. No sé si está claro ahora cómo se manejaba ese sistema de gobierno. Licenciado, yo lo que era que esa solo era una función que tenía el Senado en una forma transitoria que había para la sucesión de un rey. No sé si estoy mal. Mire, pues, aquí dice que esta magistratura interrex se instituyó con la muerte de Rómulo. Recordemos que Rómulo, él fundó la Roma como tal, ¿sí? Pero el seguir al mando de Roma no lo siguió la familia de Rómulo, ¿sí? Sino que se dominaron, porque dice que esta magistratura de interrex se instituyó con la muerte de Rómulo, ¿sí?
ya que ellos quiso lograr la soberanía en lugar de